lugar donde anclarla. Vamos a colocar una cinta adhesiva, ajustarla y anclarla, anclar los tientos al tornillito que va en la madera, separándolos 4 y 3. Si lo hacen con cinta de papel como yo, pueden ajustarlos con otra cinta. Si lo atan con una soguita, lo atan directo al tornillito. Comenzamos del lado de 4. De la orilla externa va a pasar uno a uno por arriba, por debajo y luego por arriba hasta llegar al centro. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, por arriba, por abajo, nuevamente por arriba y llegamos al centro. Pronto vamos a ver el dibujo, todavía no. Repetimos el movimiento por arriba, por abajo, nuevamente por arriba, ahí me equivoqué, vamos bien, ahora por arriba hasta llegar al centro y ahora de vuelta. Del otro lado, por arriba, siempre fijándonos de que nos quede el frente del cuero hacia arriba. Muy bien. Repetimos así el mismo movimiento de un lado y del otro y ya empezamos a notar el dibujo. Recuerden siempre tirar de los cueros para que la trenza se vaya ajustando. Es importante recordar que siempre el lado que va a trenzar es de donde quedan 4 tientos. Bien, ahora por arriba, por debajo, por arriba y hasta llegar al centro. Siempre vamos a trenzar del lado que están los 4 tientos, porque esta trenza de 7 nos va a quedar siempre dividida 4 y 3. Y siempre vamos ajustando los tientos para ajustar la trenza. Continuamos trenzando de la misma manera. Aquí yo ya avancé un poco y les voy a mostrar nuevamente el trenzado. Siempre repitiendo ese movimiento desde afuera, arriba, abajo, arriba, hasta llegar al centro. Lo mismo del otro lado. Pueden hacerlo junto a mí y lo van a fijar mejor de esa manera si lo van repitiendo. Bueno, seguimos trenzando hasta finalizar la trenza, siempre ajustando y así nos quedó terminada. Cuando la vemos parece difícil, pero siguiendo los pasos no es nada complicada de hacer. Repasando, los 7 tientos se separan, 3 de un lado y 4 del otro. Del lado de 4 va a pasar desde la orilla externa por arriba, por abajo, por arriba hasta llegar al centro. Y lo mismo a la inversa.